Hola, bendiciones. El día de hoy yo no voy a ser la entrevistadora, voy a ser la entrevistada por mi sobrina Raquel Saraízo Zamora que está aquí, así que le daré paso a ella para que prosiga con lo que continúa. Hola, bienvenidos a Charlando con Estrella. Esta ocasión, este episodio será especial ya que la invitada es Estrella, la creadora de este podcast donde hablamos desde el corazón, sin filtros y con propósito de Dios. Bueno, Estrella, hay una parte muy importante de tu historia que muchas veces no se comprende del todo y que no se ve. A ver, dime, ¿cómo ha sido la vida de Estrella viviendo con una discapacidad? Pues no ha sido nada fácil el vivir con una discapacidad. Desde muy pequeña me costó aceptar que tenía una discapacidad porque los niños, la gente me miraba raro cuando caminaba, cuando iba en silla de ruedas y eso me hizo entender muy pronto que yo no era igual a los demás. Igual cuando fui a instituciones como la primaria, no ha sido difícil, pero gracias a Dios pues he estado bastante bien. Bueno, y en eso de tu niñez, ¿qué retos has tenido que enfrentar desde pequeña? Desde mi niñez, pues que los niños me quedaban mirando raro, tuve que aceptarlo interiormente que no era mi culpa nacer con discapacidad. Sí llegué a cuestionar a Dios por eso, pero de mi niñez también tuve que estar contra o soportar el bullying, el que los niños luego no me querían en su grupo porque según yo era muy lenta o según yo no podía y no me querían en su grupo. Entonces, como esa discriminación, desde muy niña lo viví y las operaciones tras operaciones fue algo complicado. ¿Y esto cómo ha impactado en la forma en la que te ves a ti misma o cómo ha impactado en la forma en la que enfrentas tu vida? ¿Cómo ha impactado? Pues como te decía, hubo una época en que no me aceptaba a mí misma y como yo era, y entonces le preguntaba a Dios por qué yo nací con discapacidad, por qué yo fui. Y entonces hubo un momento en que yo no me aceptaba a mí misma y cuestionaba a Dios, pero luego Dios me hizo entender en Juan 1:9 que dice que la discapacidad no se hizo para preguntar quién pecó, si él o sus padres, sino para ver la gloria de Dios a través de su vida. Entonces, la manera que enfrento la vida hoy es aceptando que nací con una discapacidad, que no lo puedo cambiar y que la sociedad no va a cambiar a mi manera de vivir. Yo tengo que cambiar a la sociedad, pero pues me acepto ya tal como soy y ya lo reflejo. Si hoy alguien que está viendo esto y que está pasando por algo similar, ¿qué le dirías? Le diría que sí es muy complicado lidiar con las miradas, los prejuicios, la discriminación de los niños, de las personas, y que eso te afecta tu manera de verte, pero cuando te acercas a Dios, Él te enseña la manera en que Él te ve. Él te enseña la manera en que Él te hizo, como dice en Génesis 1:27, y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza de Dios, y eso me hizo entender que también a mí me creó a su imagen y semejanza, porque no estipula a quienes sí los hizo a su imagen y semejanza, a las personas normales, no, sino que dice que hizo a todos, y eso incluye a mí y a las personas con discapacidad. Entonces, eso le diría que se acepten tal y como son, porque somos también hechos a imagen y semejanza de Dios, y que esto no es un castigo ni propio ni de los padres, ni es culpa de nuestros padres, sino que es un regalo de Dios para que a través de nuestra vida puedan ver el propósito y los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, y ahora hablemos de su proceso. ¿Cómo fue tu camino? Estrella desde el kinder, pasando por la primaria, la secundaria y la preparatoria. Desde el kinder, mi mamá me metió a un centro de atención múltiple
desde los 6 meses y ahí pasé el kinder, pasé la parte de la primaria hasta cuarto, porque ya decían que yo no aprendía lo mismo que ellos, porque yo ya iba más adelantada, porque tengo 2 hermanos mayores que mi mamá me ponía a estudiar al mismo ritmo que ellos, me enseñó a leer igual que ellos, a hacer lo mismo que ellos. Entonces en ese centro de atención múltiple para personas con discapacidad ya no me podían enseñar más, porque nada más enseñaban a colorear, a hacer bolitas de papel, etcétera, etcétera, y yo ya estaba más adelantada, y fue cuando me trasladaron a una escuela regular, cuarto de primaria. Tuve que volver a cursar cuarto de primaria, así hasta el sexto de primaria. Gracias a Dios, pues sí sufrí discriminación, pero gracias a Dios ahí conocí a mis 2 mejores amigas hasta el día de hoy, y también con ellas estuve en la secundaria. Igual, recibí discriminación, ya me querían sacar de esa secundaria, ya me querían sacar, y la directora me defendió. Y en la preparatoria, pues bastante bien, fue una preparatoria agradable, hice muchos amigos, ahí no me hicieron a un lado, sino que ahí me hicieron parte de ellos, y con mi grupo, soy técnica en computación, con mi grupo me adapté bastante bien, y hasta el día de hoy sigo hablando con ellos. Y al llegar a la universidad, ¿qué pasó? ¿Cómo viste esa etapa siendo quien eres? Al llegar a la universidad sí fue un cambio radical. Me di cuenta que no era igual que la prepa. Ahí sí me hicieron a un lado, me discriminaron y no querían trabajar conmigo, porque decían que yo no podía igual que ellos, o que yo los retrasaba. Entonces, luego yo pedía los trabajos, no me lo daban, entre otras cosas. No querían hacer equipo conmigo y tenía que acudir a los maestros para decirle, y fue muy complicado, tanto así que bueno, lo diré más adelante, me causó ansiedad y bajé mucho de peso, aparte de que reprobaba porque no soy buena en matemáticas. Y entonces, pues fue un momento muy difícil, muy complicado. Nunca había lidiado con tanta discriminación, y pues opté por salirme. ¿Por esa razón sentiste que ese camino no era para ti? Sí, por esa razón sentí que no es el camino para mí. Después de eso, proseguí a estudiar diseño gráfico en la Unitec en línea, pero era todo en línea, no era clases presenciales en línea, sino que era todo en línea, no interactuabas con nadie, y eso me hizo como sentir que no me gustaba ese tipo de interacción, porque a mí me acostumbraron desde chiquita estoy acostumbrada a interactuar con las personas, y no me gustó ese tipo de interacción. Opté por salirme. ¿Y cómo fue el momento en el que Dios te llama para tomar otro rumbo al instituto bíblico, que supongo que es muy diferente, ¿no? Sí, en esa etapa pues yo no sabía ni qué hacer con mi vida. Fue cuando inicié en TikTok y crear contenido cristiano y de discapacidad. Y el pastor Rubén me invitó a una clase de homilética para todos los de la iglesia en Zoom, y, y me gustó muchísimo, y desde principio a fin cumplí, y el pastor Rubén vio mi potencial, vio que era cumplidora, determinada en lo que me decía que debía hacer, mis tareas, y él me invitó a entrar al Instituto Bíblico, que ya llevo 3 años. Ya en noviembre de este año me voy a graduar, primero Dios, y me ha gustado muchísimo. Siento que es mi vocación y encontré el lugar en donde Dios quiere que esté. ¿Qué sentiste en esos momentos y qué decisión tuviste que tomar? ¿Qué decisión tuve que tomar? Pues sí me sentía no apta para estudiar el Instituto Bíblico. Hay algunas veces que me quise salir,
y el pastor Rubén le decía, quiero salirme, y él decía, no, no te salgas. Y él, porque pasé por crisis emocionales, y le decía que me quería salir, y él me dijo, no, no te salgas, porque los que se salen no regresan. Entonces te estudialo en línea, y es lo que estoy haciendo, hasta el día de hoy lo estoy estudiando en línea. Y pues tuve que tomar la decisión de salirme, no salirme. En muchas ocasiones quería descansar, pero pues el pastor Rubén tiene una frase que dice, lo que se empieza se termina, y así ha sido hasta el día de hoy, que Dios me ha sostenido y me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. Como en todos los procesos, supongo que había etapas difíciles. Cuéntanos cómo fue en el momento en el que llega el diagnóstico de ansiedad y depresión. El momento de ansiedad y depresión llega en la pandemia, en donde opté por salirme de la escuela porque no podía más, reprobé matemáticas y otras materias, y pues porque me hacían a un lado y todo eso. Entonces no sentía el que yo pertenecía a ese lugar, y eso me hizo sentir ansiosa y deprimida, porque decía, ¿qué me hace falta a mí para llegar a la capacidad de ellos? Si yo me esfuerzo, si yo hago lo que debo hacer. Pero pues ellos nunca me dieron la oportunidad. Y después una de las compañeras se disculpó por mensaje de voz, que entendía que yo quería hacer nada más amigos, quería acoplarme a ellos, pero por lo mismo de todo este suceso en la universidad, de que no me incluían, me dio ansiedad, me hizo sentir muy ansiosa. También el sentir que no podía con las matemáticas, no podía con esas materias, y me hizo sentir muy ansiosa. Llegué al punto de bajar de peso rápidamente, así más flaca de lo que estoy, y entonces de ahí me vino la ansiedad y fui al psiquiatra, le dije que me sentía así y me dijo que era ansiedad. Y la depresión vino mucho después, pero cuando fui al psiquiatra me dijo que vino la ansiedad. Desde ese momento estoy medicada, estoy tomando medicamentos. Fuera de tu vida como estudiante, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento? En mi vida en ese momento, pues sentía que mi vida estaba estancada. Sentía que no tenía propósito. Si no estudiaba en la universidad, ¿qué iba a hacer? Sentía que había defraudado a mis padres. Sentía que me había defraudado a mí mismo al no poder con ese labor, que yo misma escogí esa carrera, y al ver que no pude, me sentía triste, me sentía no lo suficiente, y sentía que defraudé a mis padres al hacerles hacer un gasto que al final no culminé. Entonces, pues sí, fui dura conmigo misma, aunque mis padres no me dijeron nada, pero conmigo misma fui muy dura. Y fuera de eso de estudiante, pasaba todo eso en mi cabeza, sobrepensaba, pensaba que estuvo mal, qué voy a hacer ahora con mi vida, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se enfrentó lo emocional y lo espiritual? Lo emocional y lo espiritual. Pues emocionalmente, pues me sentía que había defraudado, incapaz, y espiritualmente hubo un bajón espiritual. Dejé de leer la Biblia, dejé de cantar, dejé de no de asistir a la iglesia, a la iglesia sí asistía, pero dejé de tener una comunión constante con Dios, de orar, de, de leer su palabra. Me alejé de Dios, y entre otras cosas tenía dudas en mi cabeza, y yo decía, ¿por qué Dios permitió que pasara eso? Pero Dios me hizo entender que Él no lo permitió, que fue las consecuencias de mis actos, que yo escogí estudiar esa carrera, y pues
que no era para mí, tristemente. Y así se enfrentó lo emocional y lo espiritual. ¿Hubo momentos donde sentiste que no podías más? Sí, hubo momentos. Nunca pensé en acabar con mi vida. Eso lo pensé a los 18 años, por otras circunstancias cuando iba en la prepa. Pero sí sentí que no podía más. Me, me sentía triste. Había ocasiones en que no tenía ganas de hacer nada, en que no comía bien por la ansiedad. Me faltaba el apetito. Me deslíos. No sé cómo se diga, pero pues me sentía fuera de mi cuerpo, sentía que no era yo misma, y muchas cosas más. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está pasando por ansiedad o depresión? Le diría que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Y algo que me ayudó mucho fue que alguien me recomendó poner versículos en hojas de colores en todo mi cuarto sobre que tenga que ver con la ansiedad y la depresión, y verlos diariamente y repetirlos me hizo mejorar mucho. También asistir a terapia psicológica. No por ser cristiano, si vayamos a terapia psicológica, significa que creamos menos en Dios o que no tenemos fe. No, sino que Dios también nos pide cuidar nuestra vida espiritual, nuestra salud física, y eso incluye nuestra salud mental. Y que Dios también le ha dado sabiduría a los médicos para ayudarnos en todo este proceso. Voy actualmente con un psicólogo cristiano. Entonces, le diría que no están solos, que tienen la ayuda de Dios, que se acerquen a una iglesia, que se acerquen a Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con Dios, y que también tomen terapia psicológica. No está mal buscar ayuda psicológica, no es que creamos menos en Dios, no es que dependamos menos de Dios, sino es de valientes buscar ayuda psicológica y de reconocer que necesitamos ayuda. Y en tu vida hubo una parte muy marcada por el amor. ¿Cómo fue esa relación amorosa que viviste? Esa relación amorosa empezó a los 23 años. La etapa de tener una relación a distancia, recomiendo saltársela. Okay. Empezó a los 23 años. Lo conocí mediante un conocimiento cercano a un cantante llamado Jordi Yunas a través de Zoom, y pues ahí se conectó este sujeto que tenía, en esa época tenía 37 años. También recomiendo no andar con alguien mayor. Y entonces ahí empezamos a platicar a través de Instagram. Me mandó un mensaje y entonces ahí empezó todo. Después pasamos a WhatsApp, empezamos a hablar por WhatsApp. Me pidió que sea su novia, yo estaba indecisa, pero dije, ¿por qué no probar eso? Porque fue mi primer novio, y habíamos quedado que al año él iba a venir a México, porque él es de Costa Rica. Al año él iba a venir a México, y resultó que no, que vino a los, no me acuerdo ahorita, 4, no sé, meses. Vino en febrero, y y sin consultarme me dijo que iba a venir en febrero. Entonces a mí ahí fue donde también me dio ansiedad, porque era algo que estaba fuera de mi control. El saber cómo iba yo a accionar antes conocerlo, pues me hizo sentir mucha ansiedad. Como cristiana les recomiendo que si una relación no les da paz desde el principio, no es de Dios. Entonces a mí no me daba paz, me daba ansiedad el saber que él tomó la decisión sin consultármelo,
el saber que yo no estaba lista para reaccionar al encuentro personal, y entonces todo eso me dio ansiedad, pero fue bonito, tuvo épocas bonitas, lo reconozco. Vino varias veces a México, nos conocimos en persona y pues fue una bonita experiencia que recuerdo hasta el día de hoy. ¿Qué significó para ti en ese momento? En ese momento, como te dije, fue mi primera relación a los 23, no se burlen, fue mi primera relación a los 23 años. Ese momento significó una gran relación y yo siempre dije que el primer novio que tuviera, con ese me iba a casar. Spoiler, no fue así, pero yo tenía grandes expectativas. Y entonces fue bonito, sí fue bonito, hubo momentos muy bonitos, hubo momentos también tristes, también difíciles, pero significó una etapa de mi vida muy bonita, que por primera vez experimenté lo que era un noviazgo, lo que quería, lo que no quería, lo que hice bien y lo que hice mal, para poderlo mejorar a la siguiente relación que vaya a tener. ¿Y cómo fue el proceso cuando esa relación terminó? ¿Cómo fue el proceso? Fue muy difícil, tuve que asistir a terapia psicológica porque, como les dije, yo siempre creí que con el primer hombre que tuviera novio me iba a casar. Y ya nos habíamos comprometido y pasaron múltiples cosas y decidimos romper. Entonces, al, al ver que no fue así, me sentí muy triste, me sentí deprimida. Ahí fue donde vino la depresión y me diagnosticaron depresión porque yo tenía grandes expectativas y al ver que no fue así, también guardé rencor en mi corazón hacia él, que el día de hoy ya lo perdoné, no por el bien de él, sino por mi bien, porque dice la palabra que hay que perdonar, la verdad nos hará libre. Así que lo he perdonado, he sanado esa parte de mi corazón, pero algo que dije en mis adentros, yo soy una persona de principios y valores, no voy a decir qué pasó, pero yo decía que no iba a volver con él, no, y no volví con él porque yo tengo mis principios y valores y no iba a aceptar de nuevo a alguien que no respetaba eso. Y entonces yo tenía grandes expectativas de casarme y después de eso vino un gran dolor y yo decía, no, ya no me voy a casar nunca en la vida, todos los hombres son iguales. Y con terapia psicológica me han ayudado a entender que, que sí fue doloroso, pero que no debo cerrarme a la idea del amor o a la idea de casarme, porque Dios tiene planes mejores que los nuestros. Y como te decía antes, así como Dios me mostró que lo mío no era la universidad, Dios me mostró que Él no era para mí y que fue mis consecuencias lo que viví, porque yo decidí estar con esa persona a pesar de que Dios me dijo que no era para mí. Entonces, sí fue muy doloroso, me costó mucho terapia, pero nunca dejé de servir a Dios en las redes sociales, nunca dejé el instituto y, y hoy, el día de hoy, puedo decir que Dios ha sanado mi corazón, que, que Dios me ha hecho entender que no fue culpa de Él, sino también fue mía, fue culpa de los dos, y que Él tiene planes y propósitos mejores para mi vida. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia sobre el amor, sobre ti misma y sobre Dios? Aprendí sobre el amor que una relación es de dos, que no tiene la culpa ni él ni tiene la culpa yo, sino una relación es de dos, y una relación yo siempre lo veo así, como una flor, se tiene que regar diario, diario, y cuando
una persona se deja de regar la planta, esta es la planta, deja de regar la planta, o otra persona lo riega más que la otra, no, no va a funcionar. Igual, ya conocí lo que dice la palabra de Dios, que no te vas a unir a yugo desigual, así que esa etapa también recomiendo saltársela, no se unan a yugo desigual. Entonces, conocí lo que quiero y lo que no quiero en el amor, lo que debo y lo que no debo hacer para la próxima relación que tenga, y la voluntad de Dios. Y aprendí sobre mí misma que no debo dejar mis principios y valores por nadie, porque primeramente está Dios. Primeramente está Dios, agradar a Él, servirle a Él, y que Él tendrá cosas mejores para mi vida. Y aprendí sobre Dios, a depender de Él y hacerle caso a su voluntad, si no me daré contra pared y viviré mis propias consecuencias y serán dolorosas. Pero Dios siempre está ahí y estuvo ahí para ayudarme, apoyarme y poder salir adelante. Y hoy vemos una Estrella más diferente, más fuerte, más consciente y más firme. ¿Cómo nacen tus contenidos en redes sociales? Mi contenido en redes sociales nació después de que me salí de la universidad, porque sentí que no podía más. Nació el hacer videos de TikTok. Lo hacía nada más en mi cuarto, no tenía aro de luz ni nada. Y hice un video y vi que funciona. Y dije, ay, ¿por qué no hago más videos cristianos? Y empecé a subir contenido cristiano. Empecé a subir contenido de discapacidad también, a dar mi testimonio de cómo fue que nací con discapacidad, de todo lo que pasé, porque he pasado por más de 23 cirugías en caderas, piernas y brazos. La única cosa que no me han operado es mi cabeza, mi locura es natural. Y de ahí nació la idea de hacer videos de TikTok sobre Dios. Y el pastor Rubén siempre dice que si vas a hacer algo, hazlo bien. Que algo dedica esfuerzo, sangre y dinero. Entonces yo decidí que si iba a servir a Dios a través de las redes sociales, lo iba a hacer bien. Y compré mi aro de luz, acomodé un sillón, acoplé un cuarto, que es el cuarto de mi hermano, para grabar videos. Y también recordé las palabras de un profesor, se llamaba Juan Carlos Palma, en la prepa. La vez que yo me gradué de la prepa, sí, soy rebelde. Tenía una semana de operarme de la cadera. Y era mi graduación. Y todos mis profesores y compañeros decían, Estrella, ven, es que no podemos hacerlo si tú no estás. Bueno, de todas maneras iban a hacerlo, pero no es lo mismo si tú no estás. Así que ven, y pues ahí me verán diciéndole a mi mamá con una semana desoperada, llévame a mi graduación, llévame a mi graduación. Y mi mamá dice, eres terca, te va a infectar. Y yo, no me importa que se me infecte. Entonces me llevaron a mi graduación. Y el profesor Juan Carlos Palma era profesor de inglés, que en paz descanse, gritó en el auditorio con el micrófono, Estrella, ¿dónde está Estrella? Y yo levanté la mano aquí bien emocionada, ¿qué? Y me dijo, ¿ves? Te dije que sí podías hacerlo, porque igual hubo una época en la prepa que dije, no quiero cambiar de carrera, la computación es lo mío, quería cambiarme a puericultura, cuidado de niños, y él me dijo que sí iba a poder. Y ese día él me dijo, ¿viste? Te dije que sí ibas a poder. Y sí pude. Entonces, pues no quería estar estancada en mi vida después de haber salido de la universidad. Así que dije, ¿por qué no iniciar haciendo videos en TikTok del cristianismo,
y de todo esto. Y para la gloria y honra de Dios, hoy ya llevo más de 8 años haciendo videos en TikTok. Ya voy a llegar a los 10,000 seguidores. Gracias a todos los que me ven y me siguen. Y pues ahora estamos haciendo videos con Tommy para evangelizar, para llegar a más personas, a niños. Y pues también hay Tommy fans que siguen a Tommy, que son sus fans. Muchísimas gracias. Y así nació la idea de hacer videos y contenido en TikTok. Y relacionado a esto, ¿cómo nace este proyecto de Charlando con Estrella? Este proyecto de Charlando con Estrella nació gracias a un amigo, Pepo. Saludos, Pepo. Nació gracias a un amigo llamado Pepo, que es igual creador de contenido, igual en YouTube, en TikTok. Tiene su canal, me invitó de hecho a hacer una entrevista ahí en su canal, que se llama No Tengo Miedo Podcast. Y él siempre me dijo y me exhortaba de parte de Dios a hacer más, a ir a más, no solamente quedarme en TikTok, sino ir a más, como YouTube, que Dios me iba a llevar a más, que Dios le reveló que iba a ir a más, que también le reveló que voy a ir a auditorios donde voy a hablar a la gente de discapacidad acerca de Dios. Y él me decía, ve a más, puedes ir a más. Y me decía, haz tu programa en YouTube. Y a cada rato me decía, ya lo hiciste, Estrella, ya lo hiciste, Estrella. Y yo le decía, no me presiones, Pepo, porque bajo presión yo no trabajo. Y pero ya desde mucho antes tenía esa inquietud, esa voz de parte de Dios a que vaya a mucho más, a que hable a personas, a que le dé voz a las personas que no tienen voz, que son ignoradas muchas veces, como son las personas con discapacidad. Como es que muchas veces dentro de la iglesia hay personas con discapacidad y sí, decimos gracias a Dios por sus vidas, pero pues no damos la oportunidad de que ellos platiquen lo que es vivir su discapacidad aun siendo cristianos. Que tal vez hay duelo, que tal vez hay dudas en Dios, que tal vez hay flaqueos en Dios, que su fe flaquea. Entonces yo le quería dar voz a esas personas que no tienen voz, para que vean que también a través de las personas con discapacidad, Dios habla. ¿Y cuál es el propósito detrás de todo lo que compartes? El propósito detrás de todo lo que comparto siempre ha sido darle la gloria y honra a Dios. Siempre he dicho, yo soy nada más un instrumento, el que hace todo, el que habla es Dios. Y ese es mi propósito, el darle la honra y gloria a Dios. Yo en un live hace poco decía que muchos creemos que venimos a esta vida nada más a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Pero no nada más venimos a eso, sino venimos a ir a más, a trabajar para Dios, a que en esta tierra nos recuerden, no nada más porque venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morir, no, sino por lo que hicimos más allá, por lo que hicimos por dar a conocer a Dios a las personas que no lo conocían, por cómo queremos ser recordados al morir. Y esa es una pregunta que muy interiormente me hacía a mí, ¿cómo quiero ser recordada al morir? Y yo quiero ser recordada como alguien que, a pesar de sus limitaciones, a pesar de tener ansiedad, a pesar de tener depresión, a pesar de tener problemas emocionales, bajones emocionales, fue alguien que trabajó para Dios, para dar a conocer su mensaje, su reino, que Dios ama a todos, hasta el día en que me morí. Hasta el día en que yo morí, quiero que me recuerden como alguien que sirvió a Dios inalcanzablemente, como pude, a pesar de mis limitaciones, y que vean a Dios
a través de mí y quieran acercarse y conocer a ese Dios tan maravilloso que yo conozco y yo he experimentado en mi vida. ¿Y a quién sientes que debes hablarle? Siento que debo hablarle a las personas con discapacidad allá afuera, porque mis lives, se conectan muchas personas con discapacidad. Había una con problemas, discapacidad mental, que decía que ella sentía que Dios no la amaba porque había nacido así, de esa manera. Y yo le decía que Dios le hizo la imagen y semejanza con un propósito. Nadie es un error aquí en la tierra, nadie es un error. Todo tiene un propósito de parte de Dios y las personas con discapacidad tienen un propósito, aunque tal vez ahorita la sociedad nos vea como algo inservible, algo que no debemos estar aquí, que robamos oxígeno, porque muchas veces he leído esos comentarios en TikTok que, que robamos oxígeno y que no tenemos propósito, que no servimos para nada, pero en Dios siempre vamos a tener un propósito, porque dice la palabra que lo más vil es lo que Dios ha usado. Lo que nadie voltea a ver, lo que el mundo cree que es basura, es lo que Dios escoge para enaltecerse, para hacerse ver y ver que para Él no hay nadie imposible. Y, y por eso es lo que quiero reflejar a Dios. Y después de todo lo vivido y actualmente, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras hoy? Estoy en la etapa, me siento que estoy en la etapa de crecimiento en Dios, de enfocar, de volcar mi vida en Dios. Mi vida gira alrededor de Dios, desde el instituto, predicar en la iglesia, predicar aquí en TikTok, compartir en TikTok, hacer live en TikTok, compartir estos videos en YouTube. Todo gira alrededor de Dios, así que siento que mi etapa que estoy viviendo es estar 100% con mi primer amor, que es Dios, en que todo gira alrededor de Dios, todo se trata de Él y todo es por Él. ¿Y qué cosas sigues trabajando de ti mismo? ¿Qué cosas sigo trabajando? Sigo trabajando el, el perdonar, este, el perdonar, el, el ver que Dios me manda a perdonar, que no me manda juzgando. La etapa en que me dijo el neurólogo que voy a ir empeorando, mi enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa, tengo parálisis cerebral, para los que no me conocen, y es una discapacidad degenerativa, que es que pues ya me canso más al caminar y tengo que usar de nuevo la silla de ruedas. Tengo que trabajar en eso, en esos traumas que me generaron que me quedara mirando feo en mi niñez. El trabajarlos ahorita para pues aceptar que llegué en la etapa que tengo que volver a usar en silla de ruedas. Sigo trabajando en mi ansiedad, en mi depresión, en dejar de sobrepensar tanto, en, en dejar de preocuparme, el dejar de ser tan exigente conmigo misma. Y si no me sale algo, me frustro y, y es lo que sigo trabajando en mí misma. Sigo trabajando también mi independencia, porque ser una persona con discapacidad, soy dependiente de mi mamá, cuidada 24/7 por mi mamá, pero va a llegar el día en que mi mamá llegue a faltar y sigo trabajando también en la independencia, aunque todos somos dependientes, todos necesitamos ayuda en alguna ocasión de alguien y no vamos a ser 100% independientes,
pero sigo trabajando en eso, sigo trabajando por mejorar mi vida cristiana, aunque no tenga ganas a veces de orar o hacer mi devocional. Sigo trabajando en tener esa relación con Dios y sigo trabajando en tratar de reflejar a Dios, en cambiar en las cosas que llego a pecar, el, el dejarlo de hacer, porque todos somos seres humanos y todos tenemos luchas, pruebas, y aunque aquí me vean muy, que digan, es que me transmite paz, porque muchos me dicen así en TikTok, pues soy una persona como cualquiera que tiene sus debilidades, sus fortalezas, y pues sigo trabajando en mí misma. Y que ya has sanado y todavía que sigue en proceso. ¿Qué he sanado? Pues ya, gracias a Dios, hoy tuve terapia con mi psicólogo. Hola, Giovanni. Y me preguntó que si he tenido bajones emocionales centrado en depresión, porque hubo una época hace poco que tenía mucho y pues cada terapia con él le decía, es que he tenido un bajón emocional y y, y hoy me preguntó, ¿has tenido un bajón emocional? Y le digo, no, porque creo que ya no tengo tiempo de andarme sintiendo ansiosa ni deprimida por todo esto que hago en las redes sociales y tengo mi mente ocupada. Y dice, ¿será que es eso o será que Dios ya lo sanó? Entonces, pues sí, puedo darle la honra y gloria a Dios que ya no he sentido bajones, ya no he sentido ansiedad, ya no he sentido depresión. Sí sigo tomando mi medicamento diario, en el día y en la noche para dormir. Dios ha sanado mi corazón. Sigo en proceso, pues mi terapia emocional nunca la he dejado. Nunca he dejado de tomar mi medicamento. Sigue en proceso el pronto dejar los medicamentos, primero Dios. Y, y que mi salud mental mejore, igual mi salud física, el poder desplazarme más, en algún momento llegar a caminar solita como lo hacía de chiquita. No sé qué pasó, pero tal vez me traumaticé y no me atrevo a caminar sola otra vez. Camino con bastón y andadera. Entonces sigo en ese mejoramiento de poder caminar sola otra vez, de volver a confiar en mí misma, de poder superar eso y ya. Y por lo vivido y las experiencias que has aprendido de Dios. Por lo vivido, por las experiencias, he aprendido de Dios que, número uno, no voy a aceptar a alguien de nuevo, por más guapo que sea o por lo que tú quieras, que vayan contra mis principios y valores. No voy a dejar a escoger a alguien que no esté de acuerdo con eso. A no dejar que jueguen con mis sentimientos, al darme mi valor, el valor que Dios me ha dado como su hija. Y he aprendido de Dios que Dios es fiel, que en Dios tienes un nuevo propósito, que tienes propósitos más grandes en Dios. Yo nunca me había imaginado el estar predicando. Siempre hacía mis predicaciones y cultos con mis papás y mis hermanos en la casa con las ollas, y según yo predicaba, ni sabía leer la Biblia, pero estaba predicando. Y al ver lo que Dios lo hizo realidad, al crecer, al entrar al instituto bíblico, he aprendido que Dios es fiel, que Dios me lleva a más allá de lo soñado, que si pongo mis planes y proyectos en sus manos, Él hará, y a depender 100% de Dios, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y yo lo he visto palpable cuando no tengo sustento económico. Dios siempre me provee, Dios siempre está ahí, y sí he aprendido que Dios es fiel, Dios es un Dios de amor, y Él está ahí siempre conmigo.
Y para cerrar este episodio, si hoy pudieras hablar con su versión del pasado, ¿qué le dirías? Le diría que aún no hemos encontrado nuestro príncipe azul que siempre vemos en Disney, que le gustaba a Eric de La Sirenita. Aún no hemos encontrado a ese príncipe azul, pero que hoy seguimos con nuestro primer amor, que es Dios. Trabajamos para Él, servimos incansablemente para Él, que Dios nos ha llevado más allá de lo soñado, que tal vez no logramos los sueños que teníamos de pequeñas, pero que Dios nos ha dado mejores sueños y mejores cosas, que tenemos una familia grande ahora, que no nada más somos 5 allá, sino que somos una familia grande y que Dios nos llevará a muchísimo más en Él. Y si pudieras abrazar a la estrella o consolar a la estrella del pasado, ¿qué palabras le dirías? Le diría que no se sienta mal porque la discriminan, porque la hacen a un lado, porque la quedan mirando feo, sino que siempre hay personas que nos van a querer, que nos van a aceptar, que van a estar ahí con nosotros y que vamos a tener un perrito que va a ser nuestro apoyo emocional y que ya no nos enfermamos tanto, gracias a Dios. Entonces le diría que no importa cómo te miren, que digan de ti, que te hagan a un lado, importa lo que Dios diga de ti y lo que Dios va a hacer con tu vida. Que Dios nos ha sorprendido hasta el día de hoy y yo creo que nos seguirá sorprendiendo. Y finalmente, ¿qué mensaje quieres dejarle al mundo a las personas que vean este podcast? Quiero dejarle al mundo y a las personas que vean este podcast que tal vez sientas que como persona con discapacidad fuiste un error aquí en la tierra, que no tienes un propósito, que no vas a hacer nada de tu vida, pero que te acerques a Dios. Con Dios las cosas cambian. Que Dios hace todo nuevo y que en Él hay un propósito inimaginable para las personas con discapacidad, que podemos servirle a pesar de nuestras limitaciones a través de las redes sociales y que Dios hará grandes cosas y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que decíamos será añadido. Que no eres un error, sino que estuviste en el propósito de Dios desde el principio para mostrar a Dios a través de tu vida, sus milagros y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Entrégale tu vida a Dios, acércate a Él y Dios hará grandes cosas en tu vida. Yo soy un ejemplo de ello, así que te invito a que no desistas, no decaigas, sino que busques a Dios. ¿Y qué quieres que las personas recuerden cuando escuchen tu historia? Quiero que recuerden a una estrella que entendió que no nada más vino a cumplir el ciclo de la vida, sino vino a cumplir más allá, que vino a cumplir el propósito de Dios, que vino hasta el fin de su vida, sirvió a Dios, hasta el final de sus días, servía a Dios con pasión y con fervor y con gozo, y que amó a Dios hasta el final, y que con Jesús las cosas cambian. Esto fue Charlando con Estrella, un episodio distinto, porque pues entrevistamos a la creadora del proyecto, que muchas veces pues no se sabe qué pasa, ¿no?, en su vida. Si este mensaje conectó contigo, compártelo, porque nunca sabes quién necesita escuchar estas palabras. Gracias por estar aquí, Dios les bendiga, hasta luego.